Buenos días. Muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por realizar este evento y por invitarme. Obviamente, como siempre, al maestro Jairo Parra Quijano, al doctor Eurípides Cuevas, al doctor Ulises Canosa, a todo ese maravilloso equipo del instituto por organizar en esta oportunidad el Congreso de forma virtual. Mi ponencia, como ya se anunciaba, se denomina la dinámica inseparable del derecho procesal y el sustancial. La idea es tener una breve discusión. Ustedes saben que la ponencia está ahí en las memorias que se nos entregan a todos, pero pues vamos a, por temas de tiempo, hacer una puntualización de los temas que estimo más importantes para referirme en esta oportunidad. Entonces podemos empezar a compartir la pantalla. Como decía, mi ponencia se denomina la dinámica inseparable del derecho procesal y el derecho sustancial, del derecho penal sustancial y el procesal. ¿A qué se refiere este tema? Esencialmente es una discusión que estamos planteando nuevamente, teniendo en cuenta que para lograr buenos resultados en los procesos judiciales y para comprender adecuadamente las instituciones procesales, se necesita también del derecho sustancial. Sabemos que, pues digamos, de antaño, las personas que están encargadas del estudio del derecho sustancial han desdeñado en algunas oportunidades el derecho procesal, lo ven como algo secundario, adjetivo, incluso nos denominaban con ese nombre como accesorio, porque lo central, lo toral, era el derecho sustancial y el derecho procesal era simplemente un tema de técnica. Pues digamos, gracias a instituciones como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y pues al desarrollo científico de la cuestión, pues obviamente el tema ya es claro que no es así y que es importante estudiar las dos áreas del derecho, digamos, si es penal en este caso, pues entonces el derecho procesal penal y el derecho penal sustancial, como digo, si se quiere lograr buenos resultados en el litigio y si se quiere comprender adecuadamente las instituciones procesales. Esto es importante ahora porque algunas personas en algún momento desde la implementación del sistema acusatorio en Colombia hace ya 15 años, empezaron a decir que la dogmática penal ha muerto, que con este nuevo sistema procesal lo importante es la oratoria, la técnica forense y el conocimiento del derecho penal sustancial ya no es tan importante. Bueno, pues eso evidentemente es fácilmente desvirtuable y pues digamos de ahí la importancia de tener estos recuerdos. Por ejemplo, en algunas cuestiones importantes que podemos señalar, podemos decir que las normas relacionadas con la privación de la libertad, que son normas procesales, particularmente todo el tema de medidas de aseguramiento, ahí todo eso depende de la calificación jurídica que se da a los hechos. Y para eso es muy importante el derecho sustancial. Por ejemplo, la calificación de la situación de flagrancia es diferente en delitos de mera conducta, en delitos de resultado, el análisis en delitos de peligro es muy especial. En fin, la más importante de todas las cuestiones sustanciales que se está discutiendo hoy en día en el derecho procesal es el tema de la selección adecuada y suficiente de los hechos jurídicamente relevantes, el momento de la imputación y de la acusación, que no solo tiene relevancia en lo que decíamos de la privación de la libertad, sino que también tiene mucha relevancia en muchísimos temas, porque, digamos, tanto para seleccionar adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes, toca conocer las normas sustanciales, saber cuáles son los supuestos de hecho más relevantes que se deben analizar en el respectivo proceso, sino que también de esa selección van a depender una gran cantidad de consecuencias procesales. Por ejemplo, todo el análisis de congruencia de la sentencia tiene que ver, por supuesto, con la adecuada selección de los hechos jurídicamente relevantes. Si la fiscalía, si el acusador no realiza adecuadamente el ejercicio de adecuación típica para la selección de los hechos, pues de ahí en adelante todo va a tener grandes problemas desde el punto de vista de congruencia.
También, por ejemplo, la selección del trámite mismo, el trámite procesal, depende de ese ejercicio que haya hecho la fiscalía, el acusador, también el privado, pues porque sabemos que dependiendo de cuál es el delito, se selecciona el trámite, si es el abreviado o si es el ordinario. Entonces, pues obviamente tiene gran relevancia. La misma competencia del juez, lo sabemos. De ese ejercicio de adecuación típica que se realiza al principio, depende si será un tema de juez municipal en conocimiento, de juez de circuito o de juez especializado, por ejemplo. El tema de los términos de prescripción, que es decir, dependiendo de cuál es el delito seleccionado, pues de eso dependerá el término de prescripción. La pertinencia de las pruebas, obviamente, las pruebas son, digamos, están llamadas a demostrar los hechos jurídicamente relevantes seleccionados por el acusador y o a desvirtuarlos si se trata de la defensa o a proponer, digamos, hechos nuevos que derrumben la pretensión del acusador. Entonces, todo ese ejercicio material sustancial que tiene clara relevancia procesal en la formulación de la pretensión, en el soporte fáctico de la misma, pues se verá reflejado en el ejercicio probatorio. Entonces, reiteramos, el tema de conocer suficiente y adecuadamente el derecho sustancial es importante para todo esto. Y es a lo que me voy a referir en concreto, a los mecanismos de determinación anticipada, porque hemos visto como el derecho sustancial cada vez más o tiene una participación más importante, más activa en todo este tema de los mecanismos de determinación anticipada. Vamos a hablar simplemente de tres temitas al respecto. En la ponencia de pronto hay más profundidad en algunos desarrollos, pero entonces vamos a hablar de la diferencia entre el archivo y la preclusión y cómo el derecho sustancial es muy importante allí. El principio de oportunidad por cuestiones sustanciales, vamos a hacer un análisis al respecto, y el tema de preacuerdos por negociación de cargos. Entonces, comencemos. Lo primero es la diferencia entre el archivo y la preclusión. En los mecanismos de determinación anticipada de la actuación penal, sabemos que son sin condena o con condena. Los que son sin condena pueden ser por motivos jurídicos o por motivos políticos, y dentro de los mecanismos de determinación anticipada sin condena por motivos jurídicos están el archivo y la preclusión. Más allá de una discusión que he planteado en otras oportunidades en este maravilloso congreso sobre la diferencia o la razón por la cual proceden simultáneamente antes de la imputación estos dos mecanismos que no se había diseñado así originalmente la ley 906, lo cierto es que hoy en día el tema, la diferencia, la selección de cuál mecanismo procesal utilizar, si el archivo o la preclusión, nos ha hecho la Corte Constitucional, que depende de la cuestión de ausencia de tipicidad objetiva. Este es un concepto claramente sustancial, claramente de dogmática penal. Es más, muy discutido en la dogmática penal. ¿Qué es la tipicidad objetiva? Es una cuestión en la que no encontraremos mucho acuerdo en los teóricos, en los doctrinantes del derecho penal sustancial. Empezando porque algunos entienden que toda la tipicidad es objetiva, hablamos de la escuela clásica, por ejemplo, incluso buena parte de la neoclásica, y pues digamos ya con ciertos tintes de finalismo es que se diferencia la tipicidad objetiva de la subjetiva. Pero además, dentro de ya tendencias finalistas, hay quienes tienen discusiones de antijuridicidad en virtud de la tipicidad conglobante, como lo plantea Zaffaroni, por ejemplo, y de otras cuestiones de antijuridicidad y tipicidad conjuntamente. Entonces es un concepto bastante complejo, el de tipicidad objetiva. Pero en la sentencia C1154-2005, la Corte Constitucional, sin hacer un buen análisis desde la perspectiva del derecho sustancial, introdujo ese elemento en el condicionante de constitucionalidad. Dijo, el archivo de las diligencias solo procede por ausencia de tipicidad objetiva. Para lo demás es la preclusión. Entonces, una discusión procesal se transformó claramente en algo sustancial. Pero para tratar de dar claridad, dijo la Corte, sacó un auto que a pesar de ser muy antiguo, se sigue citando hoy en día en todas las decisiones de archivo de las diligencias por la Fiscalía. Es este auto del 5 de julio de 2007, radicado 2007-0019. Ahí dijo, voy a aclarar, porque como la tipicidad objetiva es una cuestión tan compleja, entonces vamos a precisarla. Y en ese hizo un listado de casos en los que sí procede el archivo, en los que no procede el archivo,
y creó un desorden dogmático sustancial para tratar de hacer una referencia procesal impresionante. No hubo un adecuado vínculo entre las dos áreas del mismo derecho, que es el derecho penal, que tiene sus aristas sustanciales y procesales, más otras, por supuesto, pero hoy nos estamos refiriendo únicamente a estos dos. Por ejemplo, dijo la Corte Suprema en ese auto que el archivo procede, es decir, la ausencia de tipicidad objetiva está relacionada con cuando luego de adelantadas las averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer quién es el sujeto activo o pasivo de la acción. ¿Qué tiene que ver que la Fiscalía pueda encontrar o establecer quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo, más difícil todavía, de una conducta en relación con la tipicidad objetiva? No tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Que una conducta sea típica objetivamente es una cuestión propia de la conducta misma, de los hechos, digamos, de la cuestión fáctica, no de lo que ocurra posteriormente en la investigación. No, nunca supimos, no pudimos establecer quién es el autor o el partícipe de esta conducta, entonces, ¿archivo por ausencia de tipicidad objetiva? Por supuesto no, pero la Corte está mandando malos mensajes desde la perspectiva del derecho sustancial y su vínculo con el derecho procesal. Por ejemplo, una cuestión que claramente es de tipicidad objetiva, la ausencia de calidades especiales exigidas en el tipo penal para el sujeto activo, cuando exige que sea servidor público, cuando exige en ocasiones que sea mujer, cuando exige en ocasiones que sea un agente retenedor o recaudador del impuesto, en fin, múltiples casos en los que la ley establece circunstancias especiales para el sujeto activo. Si no se cumple, pues obviamente es ausencia de tipicidad objetiva. Bueno, pues nuestra Corte Suprema en ese auto famoso dijo, ahí no procede el archivo, como si no fuera un caso de tipicidad objetiva. Realmente un pésimo manejo de lo que es la relación entre el derecho procesal y el sustancial, porque tenía unas ideas procesales, pero estaba desarrollando una institución sustancial y no logró hacer un pensamiento integrado de las dos áreas del derecho. Por ejemplo, dice la Corte que no procede el archivo cuando las discusiones son sobre la lesión al bien jurídico tutelado. Tomó partido por unas posiciones, yo particularmente me encuentro de acuerdo con eso, no porque no deba haber archivo, porque considero que sí debería haber archivo, pero que no es tipicidad objetiva las cuestiones relacionadas con la lesión al bien jurídico tutelado, porque son discusiones de antijuridicidad, en este caso material. La Corte seleccionó, pero fíjense cómo hay una tensión entre cuestiones sustanciales y procesales clarísima cuando hablamos de la diferencia entre el archivo y la preclusión. Y, por ejemplo, dijo algunas cosas increíbles en ese auto, la Corte Suprema, porque dijo que el archivo no es viable nunca en casos de delitos de mera conducta o actividad, como si en ese tipo de delitos no hubiera discusiones de tipicidad objetiva. Realmente es una decisión lamentable de la Corte, pero después de más de 13 años de vigencia de esa decisión se sigue citando y no ha habido ninguna corrección que genere un análisis integral del derecho procesal y el sustancial. Vemos la importancia de esta cuestión. En segundo lugar, decía, dentro de los mecanismos de determinación anticipada, vamos a referirnos al principio de oportunidad. Todos sabemos que es un mecanismo de selectividad penal por parte del órgano público de persecución penal que tiene la competencia, la facultad de decidir no perseguir una conducta, no por cuestiones relacionadas con el derecho, sino por cuestiones relacionadas con la política criminal, que no están integradas en normas jurídicas obligatorias, sino que le dan un margen de maniobrabilidad para adaptarse a la realidad, de las necesidades, de la economía, de las posibilidades, en fin. Entonces, si bien tenemos un principio de oportunidad en Colombia, pues es una oportunidad reglada en cuanto a los procedimientos y a las causales. Dentro de las causales, existen causales que la doctrina ha denominado, digamos, en diferentes países y circunstancias, las han denominado causales sustanciales. ¿Por qué causales sustanciales? Porque, digamos, hay unas causales que más claramente se refieren a cuestiones de política criminal, de selectividad por, digamos, asuntos de economía, de intereses políticos específicos, y hay otras causales que están relacionadas con la naturaleza del hecho y con, digamos, las circunstancias concretas de la conducta, y que, digamos, sobre ellas el derecho penal sustancial tiene un discurso paralelo
que haría predicar la ausencia de conducta delictiva, pero que para efectos del principio de oportunidad se analizan esas mismas instituciones, no para decir que, digamos, una cuestión no es delito, sino que por cuestiones de proporcionalidad posiblemente, no se realizará la persecución con independencia de decir que sí es o que no es delito, porque es una decisión discrecional de carácter político y no es una absolución o una decisión que resuelva de fondo el planteamiento, porque en ese caso se debería solucionar por archivo operativo. Entonces encontramos en diferentes países y por supuesto en el nuestro, causales del principio de oportunidad relacionadas con cuestiones como la adecuación social de la conducta, como la insignificancia del hecho o la nimiedad de la infracción, como la mínima culpabilidad o la reprochabilidad escasa, que son instituciones que se han venido analizando por la dogmática penal sustancial alemana, española, colombiana, y que tiene diferentes niveles de análisis, pero que pues obviamente en el caso del principio de oportunidad, el análisis se aborda no desde el derecho, sino desde la necesidad política de desgastar el aparato de persecución penal en esos casos límite, tal vez, en los que puede que sí sea delito, pero pues no se estaría de pronto cumpliendo la finalidad. Y bueno, son discusiones, como digo, paralelas que se tienen en el derecho penal, pero que el derecho procesal toma por la vía de causales de principio de oportunidad para favorecer su discusión. El tema de la pena natural está en el derecho penal, por supuesto, en el artículo 34, segundo inciso, sobre el tema de la necesidad de la pena, y está como causal en el artículo 324, numeral sexto, como causal de principio de oportunidad. Entonces hay diferentes análisis, tema de falta de interés público en la persecución, bagatelas penales, el tema de antijuridicidad material, que tiene su discusión sustancial, pero también en el marco de la política criminal. En todos estos casos, insisto, la Fiscalía puede valorar esos aspectos que son del derecho penal sustancial para, en uso del principio de oportunidad, que es una institución procesal, dejar de perseguir una conducta o una realidad específica por razones de política criminal. En tercer y último lugar, en virtud del tema de tiempo, que nos toca tratar de ser bastante cuidadosos con ese asunto, vamos a hablar del control formal a los hechos jurídicamente relevantes en el marco de los preacuerdos. Último capítulo, después haremos una conclusión. Entonces, ¿qué pasa con los preacuerdos? En ese tema, además hay un par de sentencias recientes que han desarrollado mucho el asunto, la de la Corte Constitucional SU 479 del año pasado y la 52.227 de este año de la Corte Suprema de Justicia, que han creado una discusión muy particular. Sabemos que hay varias clases de preacuerdos, pero en todos ellos ha hecho la Corte Suprema de Justicia que se puede realizar un control formal a los hechos jurídicamente relevantes, digamos, formulados en la imputación o en la acusación cuando estamos hablando de preacuerdos. Y dicen que en ese caso el control es más intenso que cuando va a haber juicio, porque obviamente el juez va a proferir una sentencia con base en esos hechos jurídicamente relevantes. Entonces tiene una posibilidad de hacer un control mucho más fuerte. Pero la Corte sigue con mucho temor diciendo que se trata de un control formal, no material. Y creemos que ahí hay una gran, digamos, falencia de nuestro sistema porque no establece el control material a la acusación. Pero bueno, vamos a referirnos particularmente a los preacuerdos por negociación de cargos. Sabemos que hay negociación de penas y negociación de cargos. Negociación de penas se aceptan los hechos formulados y lo que se negocia es la pena, la consecuencia jurídica, y entonces en ese caso lo importante es el control formal a los hechos jurídicamente relevantes. Cuando estamos hablando de negociación de cargos es diferente. Digamos, ¿por qué? Porque el análisis parte de una sentencia ya vieja, también la 1260 del 2005, de la Corte Constitucional C1260 del 2005, que dijo que en estos casos no se le puede dar a los hechos, digamos, contenidos en un preacuerdo, una calificación jurídica diferente a la que corresponde conformidad con la ley, y eso ha tenido diferentes niveles de entendimiento. El desarrollo actual en esa negociación que realizan la Fiscalía y la Defensa para lograr una condena disminuida,
nos ha llevado a decir que en estos casos hay dos tipos de preacuerdos, con base fáctica y sin base fáctica. El tema de con base fáctica no lo hemos terminado de comprender, porque al parecer la Corte Suprema lo que sugiere es que si hay base fáctica, es decir, si hay pruebas que demuestran que los hechos son diferentes a los que están incluidos en la imputación o en la acusación, pues entonces, no pruebas, sino elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, porque todavía no podemos hablar de pruebas. Si hay eso, entonces, pues digamos, debería haber ajustes por legalidad, ¿sí? Porque aquí la premisa es la legalidad, la aplicación del derecho sustancial, fíjense, de nuevo la importancia. Entonces, ese tema no lo ha desarrollado por completo la Corte, sino que en la última sentencia que cité habla de los preacuerdos sin base fáctica. Dice que hay dos tipos de preacuerdos sin base fáctica, es decir, cuando de los elementos probatorios no se desprende una realidad distinta, cambios en los hechos, en fin. Y entonces dice, una posibilidad es darle a los hechos en la condena preacordada una calificación jurídica que no corresponde, por ejemplo, es autor, pero venga, lo condenamos como cómplice, y decimos en la condena se condena como cómplice, eso dice la Corte, está absolutamente prohibido y descartado desde la sentencia 1260 y tiene que haber elementos probatorios que permitan incluir las normas y aplicar las normas jurídicas a partir de un mínimo de prueba, digamos, que permita esa aplicación de esa norma. Lo que dice es que sí se puede, que me parece un poco más extraño y exótico, hacer low shopping, ¿sí? Como dirían los internacionalistas. Uno va y dice, bueno, yo quiero que me apliquen esta norma, ¿sí? Y entonces, aunque los hechos son estos, vamos a aplicarle esta otra ley para, simplemente como referencia para la sanción. Es un poco, me parece incluso más indebido, menos claro, pero es lo que la Corte ha hecho que sí se puede hacer. Es un tema bastante complejo, realmente, porque lo que termina diciendo la Corte es que la legalidad sustancial, los juicios de adecuación típica son fundamentales, incluso en el escenario de los preacuerdos, y que da a entender que hay una realidad que ya se puede valorar y demostrar. Lo fundamenta, por supuesto, en algo muy importante, que es el de los derechos de las víctimas, por ejemplo, a la verdad, habla del prestigio de la administración de justicia, que no se deben hacer condenas, digamos, reducir desproporcionadamente las condenas, pero surgen varias preguntas. Primero, ¿hay verdaderamente suficiencia probatoria para poder descartar hipótesis fácticas? Como por ejemplo la de siempre, que es el artículo 56, la que ha generado las discusiones, es decir, la indigencia como causal, digamos, para disminuir la pena en virtud de esa disminución de la culpabilidad. Solo se puede aplicar cuando haya evidencia que permita soportar eso. Pero estamos en una etapa primigenia en la que no ha habido práctica de pruebas. Entonces, sí se puede exigir realidades probatorias para lograr la aplicación de normas en ese momento tan previo. Es una de las preguntas que surge. Otra pregunta importante, ¿debe la defensa descubrir sus evidencias para propiciar preacuerdos? Porque pues, de pronto la fiscalía no lo ha encontrado. Y si la defensa lo tiene, entonces para poder soportar la aplicación de esa nueva norma en legalidad, tendrá que descubrir anticipadamente evidencias. Realmente hay unos temas complicados en el entendimiento de esa sentencia. Y el más importante, verdaderamente podemos afirmar que la Fiscalía está formulando sus imputaciones y acusaciones respetando la legalidad, o estamos hablando de imputaciones infladas y de todo este tipo de problemas, pues digamos que derivan de una inadecuada relación entre el derecho penal sustancial y el procesal, porque la Fiscalía no está realizando sus ejercicios de imputación y acusación de forma correcta, porque está aplicando indebidamente la ley ahí, que no sería grave, porque lo que importa es la sentencia, pero como tiene todas estas consecuencias que hemos visto, la formulación de los hechos jurídicamente relevantes, pensamos que sería muy importante para la Corte, pues digamos para nuestra norma, en general para el derecho procesal penal colombiano, que era un control material a la acusación y que el derecho penal sustancial intervenga oportunamente en estas cuestiones. Para finalizar, entonces, ¿qué tenemos? Sí, el derecho procesal es una cosa y el derecho sustancial es otra, pero realmente ellos se mezclan, se interactúan permanentemente. Y en esa interacción permanente vemos una dinámica inseparable entre el derecho procesal penal y el derecho penal sustancial
que es donde está la verdadera esencia de lo que es el sistema penal. El derecho penal en general no se puede separar, no se puede estudiar totalmente autónomamente, sino que tiene que conocerse tanto las instituciones procesales de gran importancia, porque implica la aplicación de la realidad, la vigencia real de las cuestiones, como el derecho penal sustancial, que obviamente, digamos, es donde está el trasfondo teórico, político, desde el punto de vista de los principios que inspiran una normatividad, y en ese orden de ideas, pues tenemos que generar esa dinámica, esos estudios permanentes, y que realmente podamos entender suficientemente las instituciones de uno y otro lado. Esa sería la presentación, esa sería la ponencia. Nuevamente, muchas gracias y espero que sigamos disfrutando este maravilloso congreso que obviamente nos está deleitando a todos. Felicitaciones a mis antecesores y mucha suerte a quienes me siguen en el uso de la palabra. Muchas gracias.